actualidad, política, ciencia y debate. New Makers Podcast. Y bueno, sean bienvenidos esta noche de cuarentena, siendo las 11 ya, las 11 de la noche del 6 de mayo. Estoy aquí con Camilo, como siempre, New Wickers, Claro, el equipo New un Wickers. placer. Y hemos vuelto, cabe decirlo. Nos habíamos ausentado un tiempo, pues debido a que la calidad con la que estábamos subiendo los podcasts no era la que nosotros deseábamos. Sí, Sin embargo, ¿no? ahora esperamos también que estén notando una mejor calidad en lo que sería el audio. Que sea agradable para el oído, ¿no? Exactamente. No todo cutre como el que teníamos. Entonces, cabe decir que pues ahora hemos vuelto y espero que estén muy contentos. Y que nos con nuestro quedemos, regreso. ¿no? Que continuemos con este proyecto y que crezca. Eso Exactamente. es lo importante. Bueno, ¿qué nos reúne esta noche? Estrenando este nuevo micrófono que suena genial. Bueno, ¿Qué dirías tú si yo te digo avispa asesina? no, venga, pues. La verdad me suena como algo muy de película, ¿no? Eso iba a decir, a mí me suena como una caricatura, ¿no? Como el nombre genérico que crean los autores para el Exacto, monstruo de la película. Como el autor de Piraña. Eso, del sí. Amazonas. Exactamente. Todo esto como muy de película me suena. Pero bueno, no es tan película. Yo creo que algunos se habrán enterado, algunos no, pero las avispas asesinas existen y acabaron de llegar a Estados Unidos. Quizá en el Twitter, pues en referente a este podcast, vamos a subir una foto de la avispa asesina para que la vean. Pero ¿a usted por qué se le ocurrió ponerle la octava plaga o la séptima plaga? No recuerdo. La octava La plaga. octava plaga. ¿Por qué? Bueno, pues todo esto es una referencia a un pasaje bíblico. Ya vemos que pues estamos atravesando por un momento en el cual pues ha venido alguna cosa tras otra cosa. Primero que sí, guerra, después nos llegó volcanes, después tuvimos un virus y ahora pues tenemos. exacto. Y ahora pues tenemos a estas famosas avispas. Más sin embargo, entonces recordemos que, haciéndole referencia al pasaje, en Egipto se presentaron 10 plagas. Sí. Entonces, en estas 10 plagas hubo gran variedad. Entre ellas, una séptima que fue una plaga de langostas que acabó con los cultivos. Entonces, quería yo como hacer una referencia a esto con las avispas. Debido a que son seres voladores, a pesar de que no son lo mismo. Pero me parece que fue apropiado. Pero mire que no son ni tan lejano, porque yo lo pues investigando sobre las avispas asesinas cuando salió la noticia, ellas también se comen los cultivos. Las langostas comen cultivos, o sea, destruyen los cultivos, Sí. al igual que pues las avispas. Así es. Entonces, podría decirse también que son una plaga. Porque, sí, si estas logran tener más de 3 panales, pues ya se vuelven incontrolables. Además que una sola avispa de estas podría acabar con una colmena entera de abejas. Exactamente. Pero bueno, hablemos qué son propiamente las avispas asesinas, porque pues estamos aquí hablando y quizá la gente aún no sabe de qué va este cuento de las avispas asesinas que parecen de ficción, ¿no? Bueno, pues primero decir que el insecto es horrible, es un bicho de 5 centímetros. De longitud, pero de ala a ala tiene 7.5. Eso es un alacrán volador. Es una bestia. Usted le y mete cabe un ojo y decir se lo que- daña. Y cabe decir que esta avispita tiene un veneno capaz de matar a una persona. Una Sí. sola de ellas. De hecho, si Entonces te es pican bastante 3, es potente. como si te picara una cobra, más o menos. Es Es- como la relación entre el veneno pues, de una culebra cobra y de... Exacto. Y de así 3 que avispas. el flamante bichito este es una cosa seria. Sí, Más, sí, más porque este presentaba un reporte de muertes de aproximadamente 50 personas al año en los países asiáticos. Pero ahora está migrando hacia las ciudades. Eso se presentó en Washington, en Estados Unidos, que pues una persona que trataba con abejas, tenía su lugar donde cultivaba sus abejas, encontró abejas decapitadas, que esto es como un dato curioso, ¿no? Los avispones literalmente decapitan en el aire a sus presas, que son las abejas, normalmente.
De hecho, un solo avispón de este tipo de avispas son capaces de acabar una colmena de abejas en horas. Solo Así uno. es. Sí, este es un depredador y aparte pues que las abejas son muy importantes para nosotros. Sí, sí. Las abejas son las Eso lo dijo principales Einstein, ¿no? polinizadoras. Sí, si las Dijo abejas que- se acaban, No sé, 5 años creo que él dijo. sí, En 5 años las la humanidad se personas también se extinguiría. extinguiría. Pero sí, entonces tenemos que prestarle atención a esto. No solamente porque nos puede matar a nosotros, sino porque mata a nuestras pues, principales amigas polinizadoras, las abejas. A mí siempre me ha parecido que las abejas son buena onda. Eso daría un tema como para el podcast, ¿no? Explicar por qué Einstein dijo eso. Sí. Yo sinceramente no lo sé. O sea, me tocaría investigar. Pues Einstein decía muchos tipos de metáforas y a veces ni tan metáforas. Por ejemplo, él Eso lo dijo dicen una los vez- biólogos, que dijo las una abejas vez- son primordiales para la vida humana. Exacto. Por Pero no ejemplo, sé por qué. Einstein dijo una vez que hay solamente dos cosas infinitas: el universo y la estupidez humana. Ah, sí, sí, también. De hecho, ese yo lo coloqué en una de mis columnas de opinión. Para los que quieran sí. pueden entrar. No recuerdo Sí, bien lo la página recuerdo. ahorita, quizá en el siguiente podcast les dé la página para que entren. Yo escribo artículos de opinión, tengo apenas 2 y pues espero los lean. Y esa es una de las frases que yo uso. Porque sí, la verdad es que hay muchas cosas infinitas y entre esas la estupidez humana prima, ¿no? Claro. Entonces sí, me parece que muchas veces las personas no hacen lo posible por cuidar a nuestras amigas abejas. Es decir, pues la contaminación hasta cierto punto siguió subiendo y las abejas esto les afecta, queramos o no. El dióxido de carbono, también las emisiones que hacen los automóviles, las fábricas. Pero a mí siempre me ha parecido que las abejas son buena onda y hay que cuidarlas. O sea, que una avispa de estas sea el principal depredador de estas criaturas, pues entonces me parece que es algo que hay que controlarlo. Incluso yo no sé si el nombre, porque avispas asesinas, pues es como un nombre que le pusieron en la cultura, ¿no? Pero yo no sé qué nombre sea peor, si el más o menos verídico o el que le pusieron. El verídico es avispones gigantes asiáticos. Yo creo que suena peor que avispas asesinas, porque avispas asesinas suena surrealista. Este suena más real y como más asesino. Sí, Avispones gigantes asiáticos. Ellos afectaron a Estados Unidos por primera vez en la costa oeste a finales del 2019. Los odian bastante por el tema de los cultivos, porque son demasiado peligrosos y además que acaban pues con las abejas, las decapitan. claro, supongamos que una persona tiene su granja de abejas en el cual hace su... ¿Cómo se le llama esto? Las granjas de abejas. No recuerdo los que cultivan abejas. Bueno, imaginemos una persona que tiene esto y le llega una plaga de estos avispones, pues prácticamente lo deja en la quiebra, le acaba todo su colmena. Exactamente. Los avispones reinas de esta especie pueden crecer hasta alcanzar los 5 centímetros de largo, como estábamos diciendo pues anteriormente. Es decir, para que se hagan más o menos una idea, es casi el tamaño de una caja de fósforos. Pero de los grandes, no de los chiquiticos, exacto, sí, de los grandes. Un poco más. O sea, lo que les digo, voy a publicar una foto en mi Twitter para que vayan, pues en el Twitter de New Wickers, para que pues se hagan una idea de qué es este famoso Imagínense avispón un asesino. insecto volador más grande que su pulgar. Sí, exacto. Es más, uy, claro, es mucho más grande que el pulgar. Exactamente. Imagínate que eso se estrelle con uno. Que vaya volando y se estrelle con usted y que Así usted lo vea es. que le queda parado. De nombre científico, Vespa mandarinia. Vespa, sí, Vespa mandarina. Vespa mandarinia. Viéndola bien es bastante bonito. O sea, Sí, es los bastante colores. llamativo. Ah, bueno, pues ustedes no están viendo. Bueno, nosotros tenemos aquí pues las informaciones. Es como de color naranja, la cabeza es color naranja. Lo que destaca son los ojos negros, porque tiene unos ojos negros grandísimos. Y el cuerpo va entre negro y naranja, ¿no? Pero la cola es extremadamente grande y usted le mira parece la cola como la cara de un depredador, ¿no? como enojado. A mí me pone la Parece, impresión de que como está enojado. ¿Te has visto Alien vs Depredador? Pues, Sí, sí, pues sí. parece un depredador. A mí me parece que como que a toda hora está así culero, ¿no? Como que está buscando pelea a toda hora. Sí, anda puto. A toda hora. Las cabezas, como les dije, son grandes, son bastante grandes. De hecho, lo que digo, pueden ver los ojos, pero de una manera grandísima. Y poseen pinzas, que es otra curiosidad. Ellos poseen pinzas que, pues, con las que muerden a las presas y son casi carnívoros.
desgarran la carne con esas pinzas. Sí, y bueno, esta avispa es lo suficientemente poderosa para matar y comerse a un ratón. Exactamente. Ellas se alimentan de la savia de las plantas y las frutas, ¿no? Pues como todos los insectos voladores, como las abejas, polinizan y Claro. se alimentan. Principalmente, pero no les evita acabar con las criaturas. Exacto. Sin embargo, ellas decapitan a las abejas mamíferas y se llevan los cuerpos para alimentar a sus crías. Uy. Imagínense llegue su mamá con un cuerpo de alguien decapitado. Y mira, le trae lo de comer, la comida. Son rudas. Ellas pueden, como decía, pueden destruir pues, los panales de las abejas en cuestión de horas. Normalmente a ellas les gusta atacar los panales de abejas. Sin embargo, ahorita más adelantico, vamos a hablar de cómo las abejas arman estrategias para acabar con estas avispas. Porque ellas también pues, se defienden, ¿no? Claro, de cierto modo las abejas siempre han sido muy organizadas. Las abejas pues siempre defienden como con una gran redada su colmena y lo que vendría siendo su reina. Todas estas cosas de abejas. Y aquí pues voy a citar a la WSDA que le dijo a BBC Mundo en una entrevista que dijeron que era improbable que una picadura cause problemas graves a la mayoría de las personas, a menos que sean alérgicas, claro, ¿no? Porque hay personas que, imagínense, alérgicas y además los piques de bestia. Claro, hay personas que Se son mueren muy alérgicas al veneno de la abeja. Pues, la verdad, no hay forma en la que, por ejemplo, yo pueda saber si resulto ser alérgico Ese es el problema. al veneno de este Hasta que no avispón. la pican. Exacto. Ese es el problema. Sí, pues, aunque yo soy bien resistente para eso. Bueno, pues uno cree eso, pero vaya verdad, lo pique a uno y empieza a cortar la respiración porque eso de las alergias es extremadamente Lo pica surrealista, y ¿no? se le No cae hay- la mano. Pero las picaduras múltiples pueden desencadenar insuficiencia orgánica y causar la muerte de casos raros, Impotente. dada la naturaleza tóxica del veneno y el hecho de que pueden picar repetidamente. Es decir, algo muy curioso, de hecho, podemos Sí. hacer una comparación con el coronavirus, ¿no? El coronavirus te infecta y no te vuelves inmune. No. Vos puedes volver a O sea, contagiar. pero De hecho, se liga a tus cadenas de ADN. exactamente, vos ya quedas con eso en el cuerpo. Exacto. De hecho, un jugador de la Juventus, Paulo Dybala, para los que sepan de fútbol que están hablando aquí, ya se ha infectado 4 veces. Oh, Él ya ha dado 4 veces positivo. pero recordemos que esto significa que resurgió el virus. O sea, le rebrotó dentro de su cuerpo, mas no lo volvió a... Ah, O sea, sí, no lo volvieron a exactamente. contagiar. O sea, él no se liberó del virus. Sí, exacto. Ya O sea, quedó alojado en su cuerpo. No significa que lo volvieran a contagiar, sino que rebrotó dentro de él. Exactamente. Pero uno, lo que le digo, uno puede hacer como la comparación entre el coronavirus porque vos puedes volver a infectarte, ¿cierto? Pero esta abeja, si una abeja a usted pica, ella te pica y muere. Sí, las abejas Esta pueden avispa picar solamente una ella vez. misma te puede picar varias veces. Y ahí es cuando Ah, sí. existe el problema, porque ya te inyecta varias veces veneno y corres el riesgo ya de empezar de morir. Sí, claro. Sí, esto la hace bastante peligrosa. Es decir, si está cabreada así como aparece en la foto, pues de pronto y te pica 3 veces en el cuello. Pues según el reporte de casos publicados en la revista Clinical Toxicology, en 2006 se estimaba que este avispón mataba entre 30 y 50 personas cada año. De hecho es un valor bajo, ¿no? Sí. Teniendo en cuenta de que ellas no se alojaban en la ciudad. Pero pues es más o menos lo mismo que pasaba con las serpientes. Las serpientes tampoco reportan muchas muertes al año. Y el problema en realidad de esto que les acabo de decir es que la WSDA, que pues es la gente que rige todo este tema, dijo que no, ese dato no se ha podido verificar. O sea que pueden haber muchos más casos. Pueden haber más, pero me intriga un poco como saber, ¿será que estas avispas matan a otros animales? Es decir, por ejemplo, digamos, cabezas de ganado. ¿Cuántas cabezas de ganado serán víctimas de estas avispas y pues perderán Sí, los ganaderos? tocaría pues averiguar, Sí. pero no sé. Yo creo que sí. Yo creo que sí, pero como decimos, o sea, tiene que ser mucho veneno. Claro, por ejemplo, acá hay... Por ejemplo, pues, ¿qué pasa? yo no sé dónde, Que un en qué otro enjambre a sitio... estas avispas piquen una vaca. Pues, yo mortal. no sé en qué otro sitio exista, pero aquí en Colombia, en el campo, hay un bicho que le dicen el matacaballo. Sí, yo lo escucho, pero es chiquitico, ¿no? Ese sí es bastante Yo no sé, pequeño. pero a esa vaina pica un caballo y lo mata, lo deja tieso. Sí, yo he escuchado también de eso, que las brujas le hacen trenzas en la cola. No, güey. Ya, como así. Bueno,
Algo muy curioso es que no están seguros de cómo ni cuándo estos avispones llegaron por primera vez a América del Norte. Llegaron, o sea, como ninjas. Cuando ya se Sí. dieron cuenta, ya estaban invadidos de este tipo de avispa. No, pero pues, ¿cómo detectan a tiempo un enjambre de estos? O sea, estas cosas no son detectables por radar. Sí, exactamente. Entonces, pues, no hay forma De de hecho, saber ellos se cómo dieron llegaron. cuenta fue porque una de estas personas que cultivaba abejas encontró la mitad de su cultivo decapitado. Ay, pero como una vaina de estas es capaz de volar todo el Sí, mundo. porque ya han dicho que se están moviendo, ¿no? Que ya Pero- han pero- avistado algunas de estas en Canadá. Y Pero eso es es que, peligroso, ¿no? Porque se adaptan al frío. Yo no sé, pero mira, a mí me parece como bastante curioso que un insecto tan grande, tan pesado, y unas alas pues relativamente pequeñas. Pues, vos ves las alas de una abeja, de cualquier cosa, de un insecto, son chiquiticas. Sí, sí, sí. Y un insecto de estos tan pesado, volar desde Asia hasta América, pues Pero, es rudo. bueno, es rudo sí, de sí, verdad. para ser tan pesado, o sea, ella se debe alimentar bastante para poder tener bastante energía. Imagino que después de cierto tiempo de no comer, me imagino que pues empieza a haber un déficit de energía en el cuerpo y puede morir. La otra es la teoría de que las traen. Aquí incluso decía en el artículo que frecuentemente los insectos son transportados en carga de comercio internacional, que de hecho es como así transportan las ratas también, ¿no? Sí, uy, pero no no un Una- enjambre, no un enjambre. No, pero digamos que transporten dos, una reina y un avispón. Ah, pero Se arma un enjambre. Es el caso perfecto ya ahí. Exactamente. No, o sea, me O sea, parece es improbable. casualidad, no, es No, casualidad, no creo que pero sea no un casualidad. 0%. Pues podría ser casualidad, pero. Yo estoy Pero- esperando es que Estados Unidos diga que China se los mandó. Ay, no sería raro porque están haciendo acusaciones fuertes Sí, hacia sí, la sí. OMS. No, y ya, sí, pero la OMS es estadounidense. Sí, ellos y cortaron la ayuda y todo. Bueno, son. Eso Ahora, ya para actualmente otro- están muy criticados. O sea, están tomando decisiones muy cuestionables. Entonces, pues. No, ya me parece que no están pensando ya con la cabeza. Ya se está volviendo es como una guerra absurda. Se sienten amenazados. Sí, exacto, su poder. Yo creo que Estados Unidos va a caer como potencia. Sí. Ellos están ahorita sufriendo una crisis fatal. Y ahora le mandaron a avispas. Y ahora, ya para concluir. Pero, ¿qué pueden enseñar las abejas a los economistas sobre cómo funcionan los mercados? Eso es algo curioso, ¿no? Eso es algo como que no tiene que ver, incompatible. No, pero pues en el mundo casi todo tiene que ver. Lo que usted piense que no tiene que ver, pues probablemente tenga que ver bastante. Pues los avispones hicieron su primera aparición en territorio norteamericano en agosto de 2019 en Columbia Británica, Canadá. En Canadá. Ah, se habían demorado en decir. Exactamente, en diciembre de 2019 los insectos fueron reportados 2 veces al sur de la frontera. Uy, o sea, O sea, lo que Pero- usted decía, ellos se mueven bastante pero sur de cuál frontera? con Estados Unidos. O sea, en México. Exacta. No, ellos estaban en Canadá, aquí dice. Ah, entonces pues tendrían que estar en los estados más altos de Estados Unidos. Exactamente. No sabría Sí, cuáles sí, son. sí. No me entero. Pero lo que, pero lo que usted decía, es curioso, ellas como vuelan, ¿no? Se mueven bastantes kilómetros. Sí. Sin sentido. O sea, O sea- tocaría averiguar por qué ellas generan tanto movimiento, pero normalmente unas abejas se quedan en... Sí, pues otra cosa es que tal vez como estos insectos son tan agresivos, para evitar problemas y pues, entre ellos mismos, tal vez se vuelan, o sea, es decir, las colmenas están bastante alejadas para no pelear entre ellos mismos. Las reinas hibernan en invierno y no salen de casa durante ese tiempo. Normalmente es la época del año en la que creemos que comenzarán a salir y a establecer nuevas colonias, señaló la WSDA. Este puede ser pues un motivo, ¿no? También, porque ya están las reinas hibernando y salen los avispones pues a empezar a colonizar otros sitios. Mm. Es una explicación pues digamos científica de por qué ellas se están moviendo Pero- así, por qué pero- aparecieron de un momento a otro. Sí, eso es lo que te iba a tocar. ¿Por qué aparecieron de un momento a otro así como... ¿Por qué no antes? ¿Por qué justamente ahora? Pues Es decir, seguramente es porque ya empezaron etapa de hibernación. pero, Las pues, aves, las avispas reinas. Pero pues la verdad a mí me parece que el año pasado también hibernaron y el anterior a ese. Sí, sí, sí. Pues Sí. puede ser que tenga algo que Yo ver digo con que toda es- esta pandemia, ¿no? O sea, Yo le iba a supongamos- decir, mira- yo creo que mira esto es un que- mensaje de la naturaleza. No, pero mira que la contaminación estaba bajando. Sí, sí, sí. Puede ser bastante. que, como dije anteriormente, la contaminación afectaba a las abejas, las buenas ondas,
Y es posible que también haya afectado a estas avispas. Por eso tal vez no se atrevían a ir a la ciudad. Ahora las ciudades están pues, más quietas, la contaminación baja, las emisiones de carbono, y pues tienen un terreno más apto para su supervivencia. Tal vez por eso entonces es que han decidido moverse más. Exactamente. Pues sí, puede ser, me parece a mí. Eh, Aquí, pues, de este rollo, digamos que ojalá, yo pensando, ojalá no vaya a pasar lo que pasó con el coronavirus, ¿no? Que por incrédulos termine volviéndose un problema No, mundial. pero ahora todo el mundo está ahora atento a todo. Sí, pero pues ahorita estamos en un virus y que lleguen unas abejas, pues sí, le dicen a usted avispa asesina, Estados Unidos, y pasa lo del virus. Ah, eso es por allá en Estados Unidos. Pues está complicado porque mira que llegaron en el momento preciso. O sea, llegaron cuando todo el mundo estaba quieto. O sea, digamos, las personas son un peligro para las avispas. Sí, o sea, todo el mundo las ve, digamos, con todo el movimiento que hay en las ciudades, pues estas avispas se van a sentir atacadas tal vez por el ruido, la vibración de los carros. Tal vez ya evitan esto. Sí, sí, puede ser. Por Y eso viven entonces pues en ahora, zonas apartadas claro, a la ahora comunidad. como todo está quieto, como todo el mundo está en sus casas, pues llegaron, o sea, cuando los gatos no están, los ratones hacen fiesta. Sí, claro, claro. Sí, es más o menos como esa analogía que describe perfectamente la situación. Exacto. Hay un dato muy curioso. No, pero, espérate, te interrumpo una vez más, discúlpame. Dale, dale. ¿Te acordás que en los primeros meses de coronavirus se estaba haciendo muy viral los animales que estaban volviendo a las ciudades y eso? Sí, sí, sí. Ah, bueno, puede ser Sí, también, mira que- puede también ser una teoría, pues, sobre Sí, o sea, por qué aparecieron otra vez. Claro, El hecho de que todos no los hayan animales- humanos hacen que no se repelan, porque ellas tratan de evitar a los humanos. Pero al no ver tanto movimiento, pues claro, empiezan a Exacto, sí. buscar sitios y Pues- se dan cuenta que pueden colonizar a Claro, una zona. pues también son animales en todo caso. Sí, Si los exactamente. demás se estaban volviendo, pues es lógico que estos también. Exactamente, sí, sí, puede ser también una razón. Un dato que me parece muy curioso y que pues demuestra la agresividad de estas avispas con las abejas es que entre 1947 y 2017 el número de colonias de abejas en Estados Unidos se desplomó de 6 millones a 2.5. Se desplomó más de la mitad. Se Sí. redujo el doble, un poquito más del doble. Pero ¿será que fue a causa de estas? El doble no, la mitad sí. Pero ¿será que fue a causa de estas avispas? Sí, sí, sí. Porque si no, pues, Claro, porque son recuerde unas que, bestias. recuerde que un patrón es que están decapitadas las abejas. Ah, Me imagino que en sí. cuanto a eso hacen referente a eso hacen el conteo. Y es una estadística, al final pues siempre tiene un margen de error. Claro, sí. Pero o sea, de todas sí, maneras, no creo que sea un margen de error, por ejemplo, del 50%. Eso tiene que ser un margen de error muy bajo. Sí, o sea, pero bueno, incluso quitando el hecho de que haya sido culpa de las avispas o no, haber perdido tantas abejas, pues es pues triste, ¿no? A mí me caen bien. Sí, sí, ya lo hemos escuchado antes. Soy amante de las abejas. Sí, algo también que me pareció muy curioso es que en el artículo dicen el bulldog volador. Eso sí suena intimidante. Un bulldog volador. No, El- pues el a perro mí la que- verdad, a mí la verdad sí me parece que es como un escorpión con Sí, alas. sí, 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 sí. es Y por el peli- tamaño. Es peligroso. este De hecho, culero. en el mundo existe pues un animal que es volador. No es un escorpión precisamente, pero no pica. Pero tiene la forma de un escorpión y tiene alas. Eso quizá podemos hablarlo en otro podcast. Así como pues más informativo, más... No, pues, no a lo que está pasando hoy en día. los animales son muy bonitos, pero ese sí está como raro. Toca, yo después, quizá en un podcast, armamos un podcast así cortico como este, porque vamos a tratar de reducir el tiempo, donde podemos hablar de ese. Ese me parece excelente porque es muy curioso ver un animal con cola que sea muy parecido a un escorpión volando y que se le pare a uno una cosa de esas, ¿no? Ah, horrible. Ya me da una embolia. Yo creo que usted le pega una palmada a una avispa de esas y no se muere. Le para la mano y encima lo pica. Le pica un ojo. Sí, sí, o sea, si le para una, pues quede quieto. Sí, sí, no hay nada más que hacer. Hágase muerto. Que no lo ataca. Pero bueno,
hablando aquí lo de las abejas, obviamente como decíamos por su organización, las abejas tienen forma de atacar a estos animales. Ah, O sea, ellos se defienden, tampoco son tan vulnerables al ataque de este tipo de avispas. Claro, no se dejan. Ellas han desarrollado un sistema de defensa contra las avispas asesinas que se han encargado de eliminar al 30% de la población de las avispas asesinas. O sea, yo no entiendo algo. Muchos científicos, y pues quizá algunos estén en desacuerdo conmigo, pero pues es una opinión. Mucha gente y científicos y biólogos dicen que los animales no tienen razón, que ellos no razonan. Pero ¿cómo es posible que las abejas desarrollen un sistema para defenderse? Es como si ellos mismos lograran procesar la información. Como si ya supieran a qué se enfrentan y Exacto, ¿saben cómo arrestar, me ataca esta abeja? Entonces yo puedo crear un plan para poder yo contraatacarla. Abeja no las avispa. No las insulten. Avispa culera. Pero mire, las abejas de todas formas han logrado eliminar al 30% de la población de las avispas asesinas. Pero ¿será que sí es un patrón que siguen solamente con las avispas o con todo? Quién sabe, ahí sí ya tocaría pues investigar un poquito más Sobre esa estadística. Porque si no, ahí sí ya está en su código y así es como ellas trabajan y ya. Y tal como la teoría de supervivencia de Darwin sugiere, no solo sobrevive el más apto, sino el que predomina la supremacía de una raza. Así lo hacen las abejas que sin importar el tamaño o capacidad de su depredador, ingenian formas como la decapitación para defender la prevalencia de la especie. O sea que ellas cogieron la forma de ataque de la avispa y la para atacarla contra él. Exacto, decapitan a las avispas pero entre varias. Qué salvaje la naturaleza, ¿no? Sí. Esto parece la Inquisición. Traducí eso como a algo humano. O sea, usted imagínese ver una avispa con un montón de abejas en la cabeza y ver que se la arrancan y arrancan volando con la cabeza de la avispa. No, pues muy chido. Eso sería todo agresivo. Yo no habría cómo reaccionar a eso. Sacar el celular y grabar. No, es algo que nadie le va a creer a usted si usted se lo cuenta. Yo me quedaría quieto ya. No vaya a ver que también me descabecen a mí. Lleguen todas y le arranquen la cabeza y vayan volando y alimenten a los hijos. Pues actualmente se enfrentan a la amenaza figura de la avispa asesina japonesa, la cual ha asentado su población al oeste de los Estados Unidos, como dijimos en un principio, en Washington. Estos insectos son capaces de terminar con la vida de una persona y exterminar una colmena entera. Tan pulsátiles como las avispas de Aristófanes. Esa va para otro podcast. No he escuchado jamás esa avispa. No. Pero al parecer también es bien culera. Seguramente no mide tanto. También suena intimidante. Sí, es que ni se puede. Aristófanes. Es como si vinieran de un griego. Suena como un dios griego. La avispa de Kratos. La avispa de los dioses. Sí. La mandó el propio Zeus. Sin embargo, la organización de la comunidad de abejas es tan precisa que pese a que no puede hacer uso de su aguijón, pues que es la característica que tiene esta avispa, ¿no? Que el aguijón es bastante letal. Las abejas no tienen esta capacidad. De esta manera morirían en el intento de defender a su grupo, porque como dijimos en un principio, si una abeja pica, fallece. Entonces, ¿no pican a esta? No usan el aguijón, porque si no morirían y pues fallarían defendiendo la colmena. Aunque yo también me pregunto si las abejas no se inmolan. Aunque yo me pregunto si las abejas intentan picar a esta porquería, pues ¿no será que no les entra el aguijón? Es que esa vaina tiene que ser dura, ¿no? Sí, debe ser como una cáscara. Pues la verdad no sé, pero sí, yo creo que lo más efectivo sí pero es pensemos una cosa, hablando de lo del tema de que ya razonan. ¿Será que alguna vez lo habrán intentado y por eso no usan esa técnica? Pues quién sabe, ¿no? Puede ser que alguna vez intentaron eso y se dieron cuenta de que su colonia falló en el intento. Y por eso buscaron otra forma de desarrollarlo. Por eso es que yo digo, o sea, uno se pone a pensar esto y cualquiera diría que uno está loco. Porque está diciendo que una abeja está razonando y tiene el cerebro no tiene cerebro, o sea, prácticamente es invisible. Tiene muy poquito. Pero para que hagan este tipo de ataques y todo este rollo es raro pensar que pueden razonar. Que da la impresión de que estuvieran razonando. Si algún biólogo, alguien está escuchando este podcast, que lo comente, ¿no? Que nos diga por qué pasa esto y quizá lo invitemos al podcast, ¿no? Pero pues mira que en sí arrancar la cabeza y pues atacar así en grupos como algo agresivo, ¿no? Pero yo le digo, es una forma del ataque. Claro, o sea, pero digamos que esto da índices de que el insecto que hace esto pues es un insecto agresivo. Entonces muchos animales van a reaccionar así agresivamente cuando son perturbados.
al igual las abejas. Y pues como ellas están acostumbradas a trabajar en grupo, pues se levantan encima. Sí, sí, bueno, sí, eso sí puede ser. Pero no la pican. Y recordemos que el mecanismo de defensa de una abeja es picar. Pero tal vez contra otros insectos no. Porque yo no, o sea, la verdad no, me parece que ellas solamente pican a los, Sí, pues ahí a, difícil a uno las saber. cosas grandes, como a los osos, que les mantienen jodiendo la colmena. Pero pues porque como un oso, ellos interpretarían un oso como un humano, ¿no? Porque el movimiento es agresivo para ellas. Sea humano Y es o una oso, reacción, ellas sería como un acto simplemente, reflejo. sí, tal vez. ¿Cómo hacen las abejas para poder pues atraer estas avispas? Cuando la avispa exploradora, encargada de ubicar a sus víctimas, porque las avispas asesinas tienen avispa exploradora, es la que se encarga de ir a buscar a quién putear. Es prácticamente lo que están diciendo. Cae en la trampa tramada por la colmena. En el momento en que se introduce a la vivienda de las abejas usan a una de sus integrantes como carnada. Una de las abejas se inmola para poder salvar a la colmena. Trabajo en Estratégico. conjunto, ¿no? Un trabajo en conjunto porque ustedes, Sí, sí, ustedes piensan. se inmolarían. ¿Veis? Y si en verdad piensan. Digamos que estamos en un grupo de personas. Alguno de ellos diría, yo estoy dispuesto a que me coman para salvar esta colmena. No, un humano no hace eso. El humano es egoísta. Pues con tremenda bestia yo no valdría. Que sí, ¿verdad? O sea, pues es que está bien que me mate, pero no, tampoco así. No me inmolo. Cuando el insecto homicida intenta asesinarla, la colonia entra, lo aprisiona y hacen uso de su zumbido para producir una temperatura que supera los límites soportados del animal. Usan las alas para generar calor y que el animal se aturda. ¿Y cómo dieron cuenta de todo eso? Que la temperatura que no soporta el avispón es más o menos de 30 grados centígrados y por consiguiente produce las brasas que se apoderan de la existencia del mismo. Sí, ¿cómo se dieron O sea, cuenta? lo matan con calor. Casi algo así. O sea, lo atosigan con calor y lo decapitan ya adentro de la colmena. Claro, me imagino que entre más abejas se reúnan ahí también, pues más caluroso va a estar dentro. Sí, sí, claro, pero no, ellas empiezan a mover las alas. Ahí es lo que dice ahí es que ellas mueven todas las alas para generar calor. Hasta que se muera. Pero qué extraño, ¿no? Pero lo que pregunto, ¿cómo la gente se habrá dado cuenta de eso? ¿Los científicos o los biólogos? Bueno, eso ya... O sea, me gustaría de verdad invitar a un biólogo aquí, un científico, y que de verdad nos hable de los animales. Pues porque es que a mí me parecen... tremendo el trabajo, ¿cómo a mí me parecen los animales muy misteriosos, ¿no? O sea, sí, son seres que... pasan desapercibidos, pero tienen comportamientos conductas muy interesantes, sí, que pueden ser estudiados, pueden ser charlados, así como le estamos hablando, debatir un poquito de ellos, porque pues no podemos preguntarle a una avispa, venga, ¿por qué cae en la trampa? No sea pendeja, ¿no? Esta situación mantiene en incertidumbre a científicos que aseguran que en dado caso que la especie se aclimate al hábitat de la ciudad norteamericana, puede perjudicar considerablemente a la población de las abejas, que son una de las grandes responsables del proceso de polinización fundamental para el buen mantenimiento de la humanidad. Pero ¿por qué atacan las abejas? Las más chiquitas, ¿no? ¿Por qué les caen mal? Les caen mal, sí. Está como muy chiquita, es como la vergüenza para la especie. Se parece a mí. Hay que matarla. No, se parece, no, papi, que hijo ahí. No se parecen en nada. De hecho, la abeja, si usted pone el tamaño de la abeja, es menos que la cabeza de esa avispa. ¿Verdad? ¿Y cómo era como para tener la precisión ahí de descabezarla? Pero algo preocupante que acabaron de citar aquí, de hecho esto lo estamos sacando del Universal, es que sí, es interesante pensar que qué pasaría donde estas abejas se aclimaticen y se adapten al clima cálido. Pues mira, bueno, porque sí, yo te iba a preguntar, es que mira que a pesar de todo están en climas fríos, estaban en Canadá, estaban en el norte de Estados Unidos. Exacto, y pensar, porque el ser humano es como digamos que el ser más adaptable, ¿no? A cualquier situación. De hecho, lo estamos presenciando. De llevar una vida cotidiana, a de un día para otro, tener que adaptarnos a estar encerrados. Bueno, los que están encerrados. Quisiera mandar un insulto a los que salen, ¿no? Porque pues por justos pagan pecado, ¿cómo es? Por pecadores pagan los justos también. Pero pensar que los animales también tienen esa capacidad de adaptarse si duran mucho tiempo en cierta condición. Y más que nosotros. Y que estas avispas se logren adaptar y empiecen a migrar por el continente americano. Ya esto se volvería un problema que controlarlo es imposible. O sea... No, porque, por ejemplo, mira,
En la evolución de muchas especies se había dado, digamos, por ejemplo, tenemos una misma población en la que si se pone una barrera terrestre, la cual divide ambas poblaciones durante, o sea, que durante bastante tiempo y en condiciones diferentes, van a pasar de ser de la misma especie, pero a tener diferentes características. O sea, por ejemplo, digamos, una población de antílopes. Si algunos quedaron en una zona montañosa y otros quedaron en una zona más desértica, pues los de la zona montañosa van a tener más pelaje, van a ser diferentes. Pero los de que abajo se van a adaptar. Y los de abajo también se van a adaptar, van a ser con menos pelaje, van a ser diferentes. Nadie se vuelven más horribles, adaptándose al calor se vuelvan más grandes. Claro, entonces es posible que ya no solamente tengamos estas avispas como las comunes, sino que si se adaptan a la ciudad, crean una mutación, probablemente sean así. más resistentes. No sabría si decirlo mutación, sino más bien como una adaptación. Sí, bueno. Desarrollan características diferentes. nuevas. Es decir, habrían como diferentes razas entre la misma especie. Exactamente. Algo sí. así, porque unas, pues por decirlo, en el caso Pues de los humanos, pues hay afros no serían y razas, hay personas... no serían razas, sin embargo serían como diferentes... tipos, estilos. Serían diferentes fenotipos de abejas. Sí, esa era la palabra, fenotipos. Y pues bueno, yo creo que aquí ya concluimos, ¿no? Dimos buena información para los que querían informarse de qué era este tipo de avispa, porque digamos le tienen tanto miedo ahorita porque está generando tanta alarma. ¿Y por qué nos cae mal? Nuestras amigas las abejas. Sí. Bueno, pues yo creo que hasta aquí concluimos, como dije. Camilo, gracias por aceptarme este podcast con el nuevo micrófono, el nuevo audio, porque aquí estoy viendo las ondas del sonido y están sonando perfecto. De maravilla, la verdad, espero que sea un deleite para sus oídos, espero que nuestra compañía haya sido agradable. 45 minuticos, me parece perfecto. Sí, no llegamos a esa meta, mira, llegamos a unos aproximadamente pero con la intro, 38 minutos. Pero con la intro ya hay que como de 45, 50. Sí, más o menos eso. Me parece que es un buen tiempo, mucho mejor sí, que las claro, 2 sí, horas porque 2 horas puede es ser agotador. menos atosigante, exactamente. Quizá cuando ya seamos más conocidos y toda la gente pues ya le coja pasión a este podcast, quizá pues podemos hacer especiales de 2 horas, ¿no? Exacto. Hablando ya pues de temas particulares. Les queremos agradecer a todos nuestros oyentes. Recuerden que nos pueden encontrar en diferentes redes sociales. En Instagram nos pueden encontrar como @NewWickersPodcast. Sí. Y también en Facebook. Nos pueden en Twitter principalmente. Exactamente, en Twitter. En Facebook también como @NewWickers. Creo que solo @NewWickers. En Twitter, pero no estamos muy activos, ¿no? Sí, en Twitter es como nuestro campo de acción. Es predilecto, es la red social predilecta. Ahí donde estamos más activos, pueden comunicarse con nosotros. Recuerden, si les interesa recomendarnos algún tema para un podcast futuro, pues nosotros haremos la tarea de investigarlo y hablar sobre eso. Y también tenemos otro proyecto, ¿no? El de El siglo de las luces. Ah, sí. Pero bueno, ese lo podemos hablar en el siguiente podcast para que lo dejemos con la intriga. De eso les comentaremos después. Listo, entonces muchas gracias por acompañarnos. Recuerden las plataformas iVoox, Spreaker, y pueden entrar a la página que se las voy a dar en el siguiente podcast y también ahí directamente pueden escuchar todos los podcasts que vayamos a estar subiendo. Pueden escuchar el primero, pero pues van a no es notar completamente que diferente a este. Sí, es fatal. Es completamente distinto. Y mucho tiempo, sí, duró bastante. Exacto, entonces, como decía, les queremos agradecer por acompañarnos la noche de hoy. No salgan de sus casas, por favor. Y los dejamos aquí con este podcast de La Octava Plaga. Muchas gracias y espero pasen una excelente noche. Hasta luego.